Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites reunirnos en tu día. Gracias, Señor. Gracias porque podemos venir a aprender de tu palabra, podemos ser instruidos por ella en toda verdad, en toda justicia, para conducirnos como corresponde, como tú nos has llamado a conducirnos dentro de la iglesia. Señor, abre nuestro entendimiento, no tan solo para entender, sino también para poner por obra, para practicar aquello que hemos entendido. Guíame a mí, Señor, a enseñar esto con amor, con fidelidad a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hola. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro Las llaves del reino de los cielos. Y para los que están por primera vez, esto se conoce dentro de la teología o del estudio de la Biblia como eclesiología. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Ya? Eclesia, iglesia o asamblea, y logía, ¿no es cierto?, estudio, conocimiento, de logos. Entonces, estamos aquí para profundizar en lo que la palabra dice acerca de la iglesia. Cómo se ve una iglesia local, ¿ya? Cómo se conforma una iglesia local y cómo se ordena, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Recordemos que el Señor en Mateo 16 habla de las famosas llaves del reino de los cielos que sirven para atar o desatar. Claro, este atar y desatar yo he dicho en numerosas ocasiones que no es atar demonios, ni desatar demonios, no es atar la prosperidad y desatar la prosperidad, mejor dicho, o atar la pobreza, no. En el contexto, si uno se va un poco más adelante en Mateo 18, cuando se habla de estas mismas llaves, se está hablando de la autoridad delegada que tiene la iglesia para administrar la disciplina, ¿ya? Entonces, estas llaves del reino, dada a Pedro, pero en representación de los apóstoles, fueron entregadas a la iglesia de Cristo por el mismo Señor Jesucristo. O sea, las llaves no son propias, no son una propiedad de nosotros, sino que nosotros somos administradores de esas llaves. Y sí, es verdad que Pedro la recibió, pero la recibió en conjunto, no la recibió a solas, la recibió en conjunto con los otros apóstoles. Y hoy día, como ya no existen apóstoles, esas llaves se ejercen tanto por la iglesia, ¿ya? En la medida que la iglesia se somete a la autoridad apostólica que hoy día está en la palabra, ¿ya? Recordemos que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento y en la cual los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento fueron guiados, ¿ya? Y esa palabra es autoritaria para nosotros. Entonces, estas llaves del reino hay que entenderla, ¿no es cierto?, como una metáfora. No tenemos aquí en la iglesia unas llaves que se van pasando para abrir y cerrar. Claro, la llave de las sedes, eso es otra cosa. Pero no tenemos unas llaves que abren el reino de los cielos de manera literal, ¿ya? Sino que hay que entenderlo como una metáfora. Y en Colosenses 2 se habla de dos cualidades que tenía esta iglesia y que eran alabadas o bien vistas por el apóstol Pablo, que era el conocimiento, la fe y el orden. Entonces, de ahí se desprende que estas llaves del reino de los cielos son la fe por un lado y el orden. Ahora, la gran diferencia que existe en nuestra iglesia con otras formas de gobierno de la iglesia es que la llave del conocimiento o la llave de la fe es común a toda la iglesia y la llave del orden es exclusiva para los oficiales o los ancianos, ¿ya? Sin embargo, en la manera en que nosotros lo entendemos, que la Biblia lo declara, sí, la llave del conocimiento o de la fe es común a toda la iglesia, pero la llave del orden también la iglesia participa, no es exclusiva de los ancianos. Hay una participación de la iglesia, pero también hay una autoridad de los ancianos. Entonces, por un lado, la Biblia no da pie a la tiranía, ¿no es cierto?, o a una monarquía donde el pastor o los ancianos gobiernen sin ningún tipo de oposición o sin límite, ¿ya? Pero por otro lado, la iglesia tampoco es una democracia, donde no existe ninguna autoridad de gobierno, no. Aquí lo que hemos mostrado y demostrado a través de las palabras es que la iglesia participa en ciertas
funciones o ciertas libertades, a la vez que los ancianos gobiernan con la palabra. Y eso es un complemento, ¿ya? Dicho eso, el domingo pasado estuvimos viendo en detalle qué era la libertad de la iglesia o esta llave del orden y cómo se llevaba a cabo. Y en primer lugar analizábamos que la iglesia tiene la libertad para llamar a sus oficiales, ya para escoger a sus oficiales. O sea, en nuestra iglesia, para que yo o una persona llegue a ser diácono o pastor, no es algo que se me ocurra a mí, yo lo vea a solas con la persona y listo, es ordenar. No, se involucra toda la asamblea, ¿ya? No a toda la iglesia en general, porque nosotros hacemos una distinción entre miembros y oyentes. Aquí la participación es exclusiva de los miembros, de los que se hacen parte de la iglesia a través de la membresía, ¿ya? Entonces, esta membresía o esta asamblea, ¿ya?, tiene esa libertad de llamar a los ancianos, llamar a oficiales, tiene la libertad incluso de suspender el ejercicio de los ancianos que se desvíen. Tiene también la libertad de recibir a nuevos miembros o expulsar nuevos miembros, como dice Mateo 18, cuando si tú vas a tu hermano y tu hermana no te hace caso, ve y busca 2 testigos, y si no te hiciere caso, llévalo a la iglesia, y si no le hiciere caso, tenlo por gentil o publicano. Entonces la iglesia tiene esa autoridad para disciplinar, liderada obviamente por los ancianos. Entre otras libertades estuvimos viendo. Y hoy día vamos a ver en qué consiste la llave de autoridad o la llave de gobierno, ¿ya? O en otras palabras, cuáles son las funciones de un pastor o de un grupo de pastores o un grupo o un cuerpo de ancianos, ¿ya? Entonces, la palabra expresa claramente que los ancianos gobiernan la iglesia local. Berito, tú puedes buscar por favor 1 de Timoteo 5:17. Si se le puede pasar un micrófono, sería ideal, por favor, a los que leen. 1 de Timoteo 5:17, Esteban, Hebreos 13, el 7 y el 17. Javier, tú puedes buscar Tito 2:15. Yanel, Mateo 28, del 19 al 20. Anita, 1 de Corintios 14:31. Primero ir a Laverito. Gracias, muchachito. Lavero primero, sí. Cristian, tú puedes buscar 1 de Corintios 1:5. Prisi, tú puedes buscar Hechos 6:2, por favor. Ya. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya, ahí dice claro, los ancianos que gobiernan. Entonces se entiende que los ancianos en la iglesia tienen una autoridad. Obviamente no es una autoridad ilimitada. Tiene un marco, tiene sus limitaciones. Pero hay una autoridad. Por favor, Esteban. Acordaos de vuestros días que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Y el 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Se acuerdan cuando analizábamos, gracias Esteban, el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. El principio de este mandamiento es reconocer y honrar la autoridad que Dios ha delegado. O sea, Dios es la autoridad, tiene autoridad propia, nadie se la delega. Pero Dios ha delegado autoridad a los padres en el seno de la familia, a los pastores en la iglesia y a las autoridades civiles en la sociedad. Dios ha delegado esa autoridad. A diferencia de la autoridad de Dios, que es ilimitada y es propia, estas autoridades reciben esa autoridad delegada y tienen límites, ¿ya? Pero no podemos negar que tienen esa autoridad. Ese es el orden que Dios ha establecido, ¿ya? Entonces, los ancianos, en primer lugar, tienen la autoridad por medio de la palabra de predicar, ¿ya? Con autoridad, o sea,
cuando un pastor predica, no es como una charla motivacional, no es como un coaching, ¿ya? No son recomendaciones, no. El pastor cuando predica, y no por su propia autoridad, sino porque Dios le ha demandado, predica con la autoridad. O sea, habla delante de Dios, porque Dios todo lo ve, y de parte de Dios, ¿ya? Siempre y cuando esté predicando la palabra, ¿ya? Si alguien está parado en un púlpito y está predicando cualquier cosa, claramente no. Entonces, ellos predican la palabra con autoridad y ministran o sirven las ordenanzas. Cuando hablamos de ordenanzas, nos estamos refiriendo al bautismo, a la Santa Cena. Ellos son los delegados por el Señor para hacerlo. Tito 2:15, por favor. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ya, entonces aquí Pablo le está hablando a un pastor, a Tito, le está mostrando que su función es enseñar, exhortar con autoridad. Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí vemos la gran comisión, cuando el Señor le entrega, ¿no es cierto?, estos mandatos de predicar el Evangelio, y junto con predicar el Evangelio está el bautizar a los que creen en el Señor. Entonces, aunque por ejemplo, en nuestra iglesia, cuando yo no estoy, voy a visitar otra congregación, yo le puedo delegar la predicación de la Santa Cena, por ejemplo, a otro hermano. Pero yo soy el responsable de eso, ¿ya? Estando yo debo hacerlo, ¿ya? Yo puedo delegar la actividad, pero la responsabilidad es mía, ¿ya? O de los ancianos que existan, porque igual lo ideal es que existan más ancianos en una iglesia, ¿ya? Que no exista solo uno. Algunos podrían objetar este punto, pero ya, verdad, los ancianos predican y pueden ministrar las ordenanzas. Pero hablemos de la predicación, pero igual cualquier miembro puede predicar, y sí, es verdad, cualquier miembro dotado, ¿no es cierto?, con el don de enseñanza podría predicar, pero Dios le ha encargado de manera especial esto a los ancianos, y ellos deben usar este don de manera principal en la congregación. O sea, no podría existir un pastor que nunca predique, o que predique una vez al año o de vez en cuando en su iglesia. No, como que está ligado la enseñanza. Podrían haber otros hermanos que no son pastores que puedan enseñar, sí, pero la gran mayoría de las enseñanzas deben estar impartidas por los pastores. Primera de Corintios 14:31, que esta es una de las objeciones que se dan a esto. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ya, aquí está hablando de la realidad de Corintios, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, cuando los dones extraordinarios de revelación estaban en sus salsas, podríamos decir. Hoy día eso ya no es así, ya nadie habla en lengua, ya nadie interpreta en el momento, ya nadie habla profecías aquí y allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el periodo, ¿no es cierto?, en ese periodo era un periodo especial donde se estaba recién terminando el Nuevo Testamento. No es como nosotros que tenemos el Nuevo Testamento completo. En ese tiempo tenían con suerte el Antiguo Testamento, y un par de epístolas. Entonces, imagínense todas las sectas judías que existían en ese momento, que conocemos: los fariseos, los saduceos, los herodianos, estaban los esenios y otras sectas más. Todas tenían el Antiguo Testamento, pero cada uno de ellos llegaban a conclusiones distintas sobre Cristo y sobre la obra de Cristo. Ahora, ¿qué marcaba la diferencia en esta iglesia primitiva? Era el Espíritu Santo, derramándose en cada iglesia, guiando a los hermanos a que entiendan y vean a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y vean cómo en Cristo se cumplen todas esas cosas. Por eso era necesario el don de profecía de esa manera, que sea repartido con tanta... sea tan extraordinario o que sea tan abundante, ¿ya? Y en ese contexto no había una persona nomás, sino que había muchos, ¿ya? Y bueno, hoy día
uno podría decir que todos los cristianos, todos los hermanos están dotados y capacitados para predicar la palabra en un sentido de evangelismo, ¿cierto? O sea, cada uno de los hijos de Dios deben y pueden predicar el evangelio. A sus hijos, a sus colegas, ¿ya? Salir un día a predicar como congregación. Sin embargo, aunque esto lo puede hacer cualquier miembro de la congregación, la tarea especial de predicar públicamente, Dios se la ha otorgado a los ancianos, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando se dice que muchos en la iglesia primitiva profetizaban o exhortaban o enseñaban, bueno, no eran todos, eran los miembros que tenían dones. Y por otro lado, no se dice que administraran las ordenanzas. Sí podían predicar o enseñar, pero eran hermanos con dones. Lo mismo pasa hoy día. Hay iglesias donde el púlpito se le da la oportunidad a los hermanos como para que se desarrollen. O sea, este hermano está asistiendo harto, ya démosle la oportunidad de que predique. No, eso no debe ser así. No debe ser así. Hermanos, son los hermanos que tienen dones para la enseñanza, que se han preparado, que se han instruido. Entonces no es cualquiera que puede, y cualquiera me estoy refiriendo teniendo en cuenta esta distinción, ¿no es cierto? No puede ser cualquier hermano que no se ha instruido, que no tenga el don, porque no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos el don de enseñanza. Entonces, debe ser un hermano que tenga el don de enseñanza, que se haya instruido, y a ese hermano se le puede dar la oportunidad de predicar. Y eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Aunque yo soy el único pastor por ahora, está el hermano Scott, el hermano Gonzalo, el hermano Luis, el hermano Felipe, el hermano Seba, que son hermanos dotados, que el Señor les ha dado este don de enseñanza y que también se están instruyendo en la palabra. ¿Ya? Ya. Entonces, en primer lugar, los ancianos enseñan la palabra con autoridad. En segundo lugar, ellos convocan a la iglesia a reunirse ordinaria y extraordinariamente. Ordinario, eso se refiere a comúnmente, ¿ya? Algo común, no significa algo grotesco o algo ordinario en el más sentido de la palabra. Entonces, Hechos 6.2, ¿quién lo tenía? Espérate, Cristian, antes de pasar, Cristian, yo te había dejado uno, ¿cierto? ¿Lo puedes leer? Primera de Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ya. Entonces ahí está hablando de que en este contexto de los hermanos de Corintios que tenían muchos dones, ¿ya? Entonces fueron enriquecidos y el Señor les dio esos dones y por eso podían hacer uso de esta profecía en este caso. ¿Ya? Sí. ¿Está apagado, parece? ¿Puedes prender? No. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ya, entonces aquí lo que está haciendo los apóstoles es se presentó un problema o un desafío. No hay que verlo como algo negativo, algo positivo. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos convocaron a la iglesia de manera extraordinaria para ver un asunto. Por otro lado, se entiende que la iglesia en el Nuevo Testamento se reunía los domingos, ¿ya? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla en Primera de Corintios, cuando dice, cuando se reúnen el primer día de la semana, dando a entender que los apóstoles convocaban a las iglesias a reunirse el domingo y también cada iglesia local se reunía el domingo. Entonces, esto podría decirse que es una reunión ordinaria, ¿ya? Algo común, algo rutinario, ¿ya? Pero también los pastores pueden llamar a reuniones extraordinarias. Y eso es lo que ha pasado en nuestra congregación y hemos tenido reuniones ya sea para desarrollar un tema, una conferencia, un taller o con los miembros también se ha llamado para un asunto en particular que tenemos que ver. Entonces, son los pastores los que lideran estas instancias, son las que convocan y lideran. En tercer lugar, los pastores, si hay una iglesia
que tiene pastores y hay oficiales que vienen en camino, ¿ya? Llámense ancianos o diáconos, ellos deben examinar antes su carácter y sus dones, ¿ya? Están puestos por el Señor también para liderar en esto. Y también a los miembros antes de su recepción a la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra iglesia, como tiene este sistema congregacionalista, hacemos participar a toda la congregación a la hora de recibir un nuevo miembro, a toda la membresía, a la hora de recibir un nuevo miembro y a la hora de llamar a un pastor. Participa toda la asamblea, todos los que son miembros participan. Pero el pastor o los pastores que existen en una iglesia tienen que liderar eso y ellos tienen que primero ser como el primer filtro, ya tener la primera entrevista, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, cuando alguien se quiere hacer miembro de la iglesia, tiene una entrevista conmigo, yo le hago ciertas preguntas y después le digo ya envíe su solicitud para que todos nosotros como congregación podamos recibir su membresía. Cuando hay un anciano o hay una persona que puede estar siendo llamada al ministerio, ¿qué se hace en esos casos? Se hace una consulta a todos los miembros. Los miembros exponen su sentir con fundamento bíblico. El pastor revisa esas nóminas y él, en su responsabilidad que tiene de poner a prueba a alguien que tiene los requisitos, es el pastor que hace ese filtro, ¿ya? Y él dice ya, el hermano, por ejemplo, Scott fue nominado, cumple los requisitos, empecemos el proceso de prueba, ¿ya? Entonces, los ancianos tienen esa autoridad, ¿ya? ¿Dónde quedamos? Acá mejor. Danixa, tú puedes buscar Apocalipsis 2.2, Marcial, 1 de Timoteo 4.14. Joy, tú puedes buscar Hechos 13.15. Ame, tú puedes buscar Hechos 21.18. Y Caro, tú puedes... Juli, tú puedes buscar Mateo 18.17, por favor. ¿Ya? Apocalipsis 2.2 dice... antes, sí. ¿Pueden pasarle el micrófono para que se escuche más, por favor? Una pregunta que tengo es, que de hecho me la formulé cuando yo mismo envié mi carta, que tiene que ver con cómo se gradúa el nivel de examen del postulante. Especialmente quizás en quienes ocupan cargo de diácono. Por ejemplo, si hubiera un hermano que está demandado, eso hoy día es público, o sea, eso no es secreto, uno lo puede indagar fácilmente. Entonces, el examen incluye, por ejemplo, ese tipo de revisión, cómo se gradúa, hasta dónde llega la examinación, porque tampoco vamos a hacer la Gestapo, pero exacto, evidentemente tiene que haber algún nivel de examen. Buena pregunta. Es algo que yo me he planteado y creo que uno igual puede ir afinando, como todo, afinando el ojo o afinando la gradación, ¿no es cierto? La gradación o el filtro. En nuestro caso, por ahora nosotros confiamos en el testimonio de la persona, ¿ya? O sea, la persona tiene una entrevista conmigo, después manda su carta y confiamos en que lo que está exponiendo es verdad. Obviamente, si ya hay una situación pública y no se ha resuelto, ahí los miembros y yo también deberíamos tomar la decisión de esperar que se resuelva quizás la situación. Pero sí es complicado porque incluso yo he pensado pero se me ha olvidado, pero confieso que lo he pensado. Hay una página en internet del gobierno donde uno puede buscar un certificado de inhabilidad, ¿ya? Para trabajar con menores. Entonces es algo que a mí se me ha ocurrido a solicitarlo a hombres o igual mujeres que llegan a la congregación, que uno no sabe su pasado, de dónde vienen, y esto es como algo básico porque ese certificado dice si esa persona tiene un antecedente de abuso de menores o cosas así, y en una iglesia eso es muy importante, ¿ya? De proteger a la iglesia de personas de este tipo, ¿ya?
que pueden tener perfiles de como abusadores o algo así, ¿ya? Entonces sí, es algo que se puede ir mejorando, ¿ya? Pero por ahora lo que hacemos es algo mucho más de confianza en el testimonio, y también hay un tiempo, hay un año mínimo donde vamos conociendo a la persona. Entonces ese tiempo igual es bueno. Y lo bueno también es que no soy yo el único que toma la decisión, sino que hay más ojos, hay más personas que si tienen alguna observación lo pueden hacer. Así que eso, no sé si respondo la pregunta. Primero Gerson y después la... ¿Sí? Ah, lo que tenía que buscar. Aquí está, en orden, a ver, primera de Timoteo era Marcial, tú eras Hechos, no, la Yoyi era Hechos 13, tú eras Hechos 21, 18 y la Juli Hechos, o sea, Mateo 18, 17. Ahora sí, Gerson. El micrófono, por favor, si se lo pueden pasar. Quizás respondiendo a lo que decía Cristian, un poco igual, o sea, pero por ejemplo cuando nosotros, la iglesia encomendó el trabajo para el proceso de diácono, una de las preguntas que me hizo el pastor, de todo lo que me hizo, fue por ejemplo las finanzas en mi casa, en mi hogar. Y nosotros reconocimos en la reunión con mi esposa que pese a que teníamos un orden ligero, pero nos faltaba. Y fue una decisión también como familia ordenar nuestras finanzas en todo sentido, o sea, donde, no sé, típico que uno paga un crédito, a veces porque te da la chance de tener como la libertad de pagarlo en muchas cuotas, y como que tú las vas a ir paseando, si te pasa algo. Pero cosas así, nosotros ordenamos todo, y cuando llegó el proceso final, la parte final, nosotros igual públicamente indicamos que estábamos financieramente ordenados, Sí. que no teníamos deuda, porque nosotros quisiéramos tenerla, a eso voy, que era una decisión familiar, no tener deudas, ¿no es cierto? Y ser ordenado para también, nos permite hoy día también ofrendar con tranquilidad, ¿no es cierto? Entregar nuestra ofrenda comprometida. Entonces todo eso ayuda para ellos, Sí. pero depende de la familia también, cómo lo toma, con la altura de miras correspondiente y ser transparente igual con la congregación. Exacto, gracias Gerson. En el caso de diáconos o ancianos, la entrevista es mucho más profunda, mucho más al hueso. Los que aquí, Esteban sabe, Poncho sabe, Víctor sabe, Gerson sabe, que con una persona que quiere ser miembro yo le hago preguntas, pero quizás no voy tan en la profundidad porque, claro, no van a asumir una responsabilidad visible dentro de la iglesia. Pero, por ejemplo, en el caso de Gerson, un diácono que va a trabajar con los dineros de la iglesia, es muy importante que tenga su situación financiera, no que sea una persona próspera, sino que esté relativamente ordenada para no verse tentado, ¿ya?, a usar de mala manera los dineros de la congregación, ¿ya? Entonces, y así yo le hago preguntas de todo tipo, como está en todas las áreas. Yo creo que incluso de repente pudieron haber sido conversaciones un poco incómodas, pero es por el bien de la iglesia, ¿ya? Es por el bien de la congregación llegar tan profundo, ¿ya? Obviamente yo no hasta donde se dé la conversación, pero es bueno que exista ese nivel de responsabilidad a la hora de que una iglesia llame ancianos o llame diáconos, para que después no tengamos que sufrir escándalos terribles. Es mejor esperar y decir, no hay diáconos, o se espera nomás, que poner a alguien en el puesto de diáconos o ancianos que después tengamos que arrepentirnos por una situación desagradable, ¿ya? Eso, Gerson, buen aporte. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿No? Ahora sí, por favor, ¿quién era el primero? Dani, sí, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren, o sea, aquí el Señor está reconociendo como algo bueno el poner estos filtros y decir, no, tú estás enseñando una falsa doctrina. Entonces, de la misma manera,
el pastor tiene esa responsabilidad de ser, como en el Antiguo Testamento, un centinela, una atalaya. Si ve el peligro, si ve que viene un ejército, el centinela en la torre tiene que avisar y obviamente la ciudad tiene que defenderse. De la misma manera, el pastor también tiene esa responsabilidad de estar viendo los constantes peligros, porque anda el enemigo como león rugiente, ¿no es cierto?, buscando a quien devora. Sí, por favor, Scott. El micrófono, por favor, necesito que ojalá alguien ande ayudando con el micrófono, algún voluntario, por favor, para que sea mucho más fácil. Esto es pensando en los hermanos que escuchan la grabación. Primero Scott. Sí. Primero Scott va a participar. Sí, exactamente, decir que los pastores lideran eso y tienen mayor responsabilidad, pero aquí en el versículo está hablando de la iglesia de Jesús. Exacto. Entonces, es una responsabilidad, las llaves tienen no solamente usando como los términos chilenos, ¿no es cierto?, derechos, pero obligaciones, o sea, es el peso que el Señor ha dado, que como iglesia, como los miembros que han asumido esta responsabilidad, Sí. no es ligera, es una responsabilidad que el Señor que ha dado a la iglesia para examinar. Exacto. Entonces, cuando nosotros votamos y damos una prueba, hay un peso detrás. Sí. Y no solamente cae en el pastor, obviamente el pastor tiene un peso mayor, se entiende, pero es de la iglesia. Entonces, Así es. Gracias, Scott. Ahora sí, Joy, tú por favor lee... No, Marcial era. ¿Sí? Marcial, sí. Ya, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ya. Aquí este tema de la imposición de manos hay muchas dudas. Hay personas que piensan que esto es como algo espiritual, pero en la Biblia la imposición de manos es delegar autoridad y es ordenar a un pastor o no. En Hechos 13, cuando se ordenó a Pedro y Bernabé, se oró y se le impusieron las manos. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que se recuerde que el presbiterio o los ancianos anteriores impusieron sus manos sobre él, delegándole esa autoridad. Y de la misma manera, los ancianos hacen eso continuamente, ¿ya? O sea, en el caso, por ejemplo, de que nuestro hermano Scott termine su proceso de prueba y ya sea ordenado, yo y otros pastores invitados vamos a imponer manos sobre él de manera simbólica, como obediencia al Señor y para representar esta autoridad que está siendo delegada no de nosotros, sino de parte de Dios, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que ordenan a los oficiales? Si es que hay otros oficiales anteriores, son los oficiales, ¿ya? Son los pastores, ellos tienen la autoridad. Los ancianos también, o pastores, moderan la participación de la asamblea. Los que son miembros aquí, yo creo que ustedes lo saben bien. Los que no, les cuento que nosotros tenemos asambleas de manera constante durante el año, 3 o 4 asambleas, y en esa asamblea yo mando una tabla antes, ¿ya? Y dejo un punto varios, que si alguien quiere hablar de un punto varios tiene que avisármelo a mí antes, ¿ya? Y en la reunión ya ese día no se habla de un tema y del otro así de manera desordenada, vamos tema a tema, ¿ya? Y yo modero la reunión, y eso es porque el Señor me ha dado el liderazgo también para, incluso en esa instancia, para que no se haga un desorden, porque las asambleas tienen todo el potencial de volverse un desorden, un caos y una muestra de carnalidad, ¿ya? Entonces, gracias a Dios ese no es nuestro caso, y el orden sirve, pero también los que son miembros deben aceptar esa moderación, es decir, ya hermano, usted va a hablar, ya usted está hablando de otro tema que no es el tema que estamos hablando, mejor guarde silencio, y uno se lo dice respetuosamente porque no estamos hablando de este tema, ¿ya? Y debe haber esa sujeción en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Debe haberlo para mantener un orden. O si alguien está hablando de algo que no corresponde, el pastor también incluso tiene la autoridad de hacer callar al hermano, ¿ya? Obviamente con respeto, eso no se trata de pisotear a las personas, pero hay un orden. Y en las asambleas humanas de las asociaciones funciona así. O sea,
hay alguien que modera y se respeta a la persona que modera y da los turnos para hablar y para callar en este caso. Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Era 13:15? Ya, creo que me equivoqué. Parece que era 15:15. Sí. Sí, porque esto está en el contexto de la asamblea del primer concilio, si me equivoqué. El concilio de Jerusalén se narra en Hechos 15. ¿Ya? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ya, no. No, me equivoqué más todavía. No, pero en el contexto, hermanos, si ustedes buscan en Hechos 15, ahí está el concilio de Jerusalén, y no tan solamente fueron los apóstoles, sino que también fueron hermanos, fueron ancianos, y ¿quiénes moderaron la reunión? Fueron los ancianos. Aparecen en Hechos 15, todo Hechos 15, no lo vamos a leer porque es muy largo, y ahí aparecen los ancianos tomando la palabra y tomando la determinación en este concilio. Entonces eso es como un ejemplo nomás de una reunión donde los ancianos moderan. Sexto, ellos preparan los asuntos que deben ser tratados en la asamblea, esto ya lo dije. Y en el caso de la disciplina, tienen el poder de rechazar las quejas sin causa y desordenadas, así como de proponer y tratar las quejas justas ante la congregación. Ya, este tema de la disciplina debe ser llevado con sumo cuidado. No puede ser, por ejemplo, alguien viene y dice: ¿sabe qué? Yo soñé que este hermano fue infiel a su esposa, pongámoslo en disciplina. O sea, no puede, eso no aplica. Pero hay iglesias que pasan. Lamentablemente, porque una persona sueña algo, ya hay que tomar acción. Entonces, claro, aquí yo le digo: ya vamos a investigar el caso, quizás es un puro sueño de usted, ¿ya? Y probablemente así sea. Ahora, ¿qué pasa si llega una queja y el hermano me dice: ¿sabe qué? Este hermano está cometiendo este pecado grave. Fui yo y le hablé y no se arrepintió. Fuimos con otro hermano, con 2 testigos, y no se arrepintió. Y yo le dije que si él no se arrepentía, yo iba a venir a hablar con usted para poner el tema en disciplina. Y esto, hermanos, es una tremenda muestra de amor, como yo ya lo he dicho antes. El tema de la disciplina no es algo que debemos ver con miedo. Obviamente es desagradable, es penoso, es triste, pero todo esto es para que esa persona, ese hermano, vuelva al Señor y se arrepienta de sus pecados y no continúe su vida en pecado, ¿ya? Y autoengañándose. Entonces, el pastor, podríamos decir que es un filtro a la hora de poner un caso a la congregación o a la asamblea de disciplina, y el pastor tiene que investigar y, si corresponde, llevarlo a la asamblea, porque puede haber un caso que se solucione ahí con pedir perdón. Ya, hermano, busquemos a los implicados y pídanse perdón, y hasta ahí nomás llega el tema, ¿ya? Pero si el tema es grave y necesita ser tratado por la asamblea, los ancianos lideran todo este proceso. ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? ¿Sí, Scott? 15:13. Ahí está, gracias, lo vamos a cambiar al tiro. 15:13. Ahí está. Una dislexia. ¿Quién tenía Hechos 21:18? ¿Sí? Por favor, leer. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, hermano de Jesús, y todos los ancianos estaban presentes. Ya, aquí está hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, ocupó un rol de autoridad o de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Entonces aquí es solo un ejemplo donde los apóstoles van y preparan asuntos para ver con la congregación. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Entonces, la iglesia, ¿por qué está conformada? Por hermanos, miembros y por ancianos. La iglesia es la que finalmente disciplina, pero ¿quién es el que lidera el proceso? El anciano o los ancianos. Recordemos estas llaves. Yo les comentaba que esto tiene una simbología propia del libro. Las llaves son de Cristo, por eso está una C. Fueron dados en primer lugar a los apóstoles, ¿ya? Pero los apóstoles hoy día no están entre nosotros. Y es por eso que hoy día las llaves las tienen los ancianos o presbíteros, que es lo mismo, y la eclesia o la iglesia, ¿ya? Entonces, este es el orden que el Señor ha establecido. Las llaves son de Cristo y hoy día es la iglesia que participa y tiene la libertad liderada por los ancianos. Bueno, esto ya lo dije. Ellos emiten la resolución o decisión formal en caso de disciplina, luego de que la asamblea resuelva. O sea, el pastor expone el caso, expone los motivos bíblicos por los cuales la persona debe ser disciplinada y la asamblea vota. Y la asamblea decide finalmente sí y es necesario disciplinar. Con todo el dolor del corazón, pero es necesario llevar ese caso a una disciplina, ¿ya? Pero ¿quién es el que finalmente dicta o toma la decisión formal y dice, ya hermano, tú vas a ser disciplinado? O el que emite la resolución es el pastor. Y por octavo lugar, ellos despiden a la iglesia con una bendición. En este caso, Hebreos 7:7 ya lo leímos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando me toca coordinar, yo termino el culto con la bendición apostólica. Esto es algo que se ha hecho por muchos siglos en la iglesia, de que cuando se termina el culto público, los pastores dan esta bendición apostólica, que es una bendición trinitaria. Se habla de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, claro, los apóstoles, el apóstol Pablo termina esta epístola con esto, y después vemos que la historia de la iglesia se ocupó. Entonces, eso es para que ustedes entiendan el contexto histórico de esta bendición apostólica, ¿ya? Que es usada frecuentemente. Noveno, ellos amonestan y exhortan a los miembros de la congregación en privado. Ya, este tema es importante. Scott, por favor, tú puedes leer 2 de Tesalonicenses 3, 6, después el 8, después el 10 y 12. Después, Joy, tú puedes leer 2 de Corintios 4, 15. ¿Ya? Berito, tú puedes leer Hechos 13, 46. Y después Daniel Ostrowski, Hechos 19, 9. Y con eso ya estaríamos terminando, sí. Por favor, Scott, 2 de Tesalonicenses 3, 6, después el 8, después 10 y 12. Dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Y después el 10 al 12. Porque aún cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ya, gracias. Entonces, el pastor o los ancianos predican dominicalmente y esa es la enseñanza pública de la palabra, ¿ya? Y eso es lo más común, ¿ya?, que existe. Pero también hay ocasiones en las que el pastor, por algún motivo en particular, le puede decir: hermano, necesito hablar con usted, hay un tema que necesito que resolvamos. No se asuste cuando yo le diga eso, ¿ya? Porque va a ser probablemente para su bien, ¿ya? Y puede que yo esté equivocado, ¿no es cierto? Pero mi responsabilidad es hablar con usted en privado o con el matrimonio si corresponde, ¿no es cierto? Y exponer el caso,
¿Ya? Los pastores, o sea, si los hermanos tenemos esa posibilidad de ayudarnos mutuamente y si uno ve que el hermano se está desviando, uno puede ayudarle, con mayor razón los pastores. ¿Ya? Si ellos ven una situación que está desordenada en la vida de un hermano, el pastor puede y debe llamarlo a consejería, ¿ya? Y exponerle la palabra con amor, con ternura, ¿ya? Pero con firmeza, ¿ya? 10. Los pastores participan en los sínodos o asociaciones. Nosotros como congregación estamos asociados a la Alianza Bautista Reformada. Y aquí, cuando se reúne esta alianza, somos los pastores que participamos y nos reunimos, ¿ya? Obviamente también podría ir un hermano enviado por la congregación, pero como son instancias donde se toman decisiones también, se entiende que por algo obvio deben ir sí o sí también los pastores, ¿ya? Entonces, los pastores participan en las asociaciones de iglesia o lideran estas asociaciones. Y 11. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado que una congregación, si ve que el pastor se está desviando, debe llamarle la atención y si el pastor no se arrepienta, le debe suspender? Debe decir, pastor, hasta hoy día usted llega, ya hemos hablado con usted no se ha arrepentido, como asamblea vamos a tener una reunión extraordinaria donde se va a exponer este caso y se va a llevar a votación su situación y si que la asamblea toma la decisión, debería usted quedar suspendido. Ya, la iglesia puede hacer eso. Pero ¿qué pasa si hay 3 pastores en la iglesia y los 3 pastores se desviaron y la iglesia está como de manos atadas y no puede hacer nada los hermanos? Bueno, los hermanos podrían decir, ya, intentamos todo, nos vamos. Nos vamos. Tratamos de hablarle a estos pastores que se arrepientan, que enseñen la sana doctrina y no lo hacen, por lo tanto, nos vamos. Y de la misma manera, así como los hermanos tienen esa posibilidad de abandonar o suspender a un pastor o abandonar la iglesia local por esta legítima razón, los ancianos también podrían apartarse de una congregación rebelde. ¿Qué pasa si no soy yo en este caso, sino que son ustedes que se rebelan así como el pueblo de Israel en el desierto contra Moisés? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? O sea, es una posibilidad también. ¿Qué pasa si la iglesia se pone rebelde y empieza a resistirse a la predicación de la sana palabra, de la sana doctrina? Y empiezan a decirme, pastor, ya no queremos que hable del pecado. Ya no queremos que hable del infierno. No queremos que hable de la sangre de la cruz. Eso es para otros tiempos. Si usted me empieza a decir eso y me lo dicen como asamblea, un día reunidos, yo pesco mis cosas y me voy. Obviamente trataría en primer lugar de llamarles al arrepentimiento, pero si no, hermano, mi deber es irme. Son una congregación rebelde y el Señor les va a juzgar. De la misma manera que la asamblea podría hacer eso con un pastor y suspenderlo y disciplinarlo, los pastores también, en este caso, podrían llevarse la sana predicación a alguien que sí lo quiera escuchar. Y esto fue lo que pasó cuando los judíos rechazaron la predicación del Evangelio. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se fueron a predicar a los gentiles. Hechos 13:46, ¿quién lo tenía? ¿Al micrófono quién lo tenía? 13:46. No, lo tenía la Vero, parece. Sí, pero sí. Hubo una confusión, cosas que pasan. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Claro, aquí tenemos un ejemplo gráfico. Perdón, ¿quién tenía 2 de Corintios 4:15? 4:5? ¿Grace? Ese eras tú, sí. Léelo nomás fuerte. Ya. Ahora sí. Sí. Verá. 4:15. ¿Sí? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros,
para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Claro, entonces el marco de todas estas funciones que hacen los pastores es con amor al Señor y devoción, y también con amor a la congregación. Y Hechos 19:9, ¿quién lo tenía? Daniel. Y con eso terminamos, hermanos, porque ya es hora. Ya los músicos me están mirando. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Entonces estos dos versículos que leímos en Hechos muestran esa situación, ¿no es cierto? Que los apóstoles ya predican y ya hay una resistencia. Bueno, nos vamos. Y eso es lo mismo que le dijo el Señor: si ustedes van a una parte y no los quieren recibir, sacúdanse la sandalia, el polvo de la sandalia de los pies y váyanse a otra parte. Eso, hermanos, no voy a dejar tiempo de preguntas porque ya es tarde y entre medio hubieron preguntas, pero si quedaron consultas, por favor, el próximo domingo podemos empezar la reunión con esas preguntas. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque confiamos en que tú gobiernas a la congregación. Tú eres el príncipe de los pastores. Y los pastores que estemos en esta congregación, un día te rendiremos cuentas. Ayúdanos a servir con amor y con autoridad tuya a la congregación, tanto para mí como para los pastores que vienen. Y ayuda a la congregación también a sujetarse en el buen sentido de la palabra, a recibir la amonestación, a recibir la autoridad, a recibir los consejos, Señor, para que juntos todos podamos crecer conforme a la estatura del varón perfecto. Permite que todo lo que se haga sea basado en tu palabra y no en pretensiones y opiniones humanas. Te lo pido, Señor, ayúdanos como congregación. Necesitamos de tu ayuda porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén.